Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente, mis santos hermanos, en esta preciosa noche. Pues agradecemos al Señor, amén, esta oportunidad que nos da de que pues volvamos a reencontrarnos a través de esta plataforma, de manera que podamos continuar estos estudios del libro de los Efesios, amén. Vamos a continuar hoy con el capítulo 4, amén, del capítulo 4, el versículo 17 en adelante. Vamos a tener esa continuidad en esta preciosa noche. Oremos al Señor, que el Espíritu Santo nos dirija y podamos avanzar conforme a la voluntad del Señor. Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Dios, en esta hermosa noche que tú nos has permitido compartir con nuestros santos hermanos, Dios, la enseñanza de tu santa palabra. Bendícenos, Dios mío. Permite, Padre, que en este día pues seamos bendecidos por ti, mi Dios. Necesitamos esa bendición tuya continuamente. Y hoy una vez más te lo suplicamos, Dios, que tú tengas misericordia de todos nosotros y que tú derrames bendiciones, Padre mío, a todo tu pueblo que está atento, que está, Señor, dispuesto, que está conectando a otros para que también se edifiquen en tu santa palabra y así aprendamos y crezcamos juntos, mi Dios, en tu santo camino. Bendícenos, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, mis santos hermanos, pues vamos a continuar en este hermoso momento que Dios nos da y vamos a ver aquí en el capítulo 4, el versículo 17, nos dice así, en el nombre de Cristo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto requiero, dice el apóstol aquí, amén. Y esto digo y requiero. En otras palabras, da una orden, pero bien precisa, contundente, se le reclama al pueblo de Dios. La palabra de Dios aquí, hermanos, sí que no viene con detenimiento, sino que viene con algo cortante y nos dice a nosotros, a todos los seguidores de Cristo: esto digo y requiero, aleluya, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Algo tremendo, hermanos, de verdad. En otros tiempos nosotros estábamos perdidos, no sabíamos nada de las cosas espirituales, de las cosas divinas, amén, y actuábamos de esta forma y éramos por naturaleza todos iguales que todos los demás gentiles. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Qué nos dice aquí la palabra? Nos dice que andan en la vanidad de su mente. Los gentiles que no conocen a Dios. Aquí se le exige, dice, que no anden ya como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es esto de andar? Andar aquí no se refiere a caminar, a dar pasos, sino al diario vivir. Se está refiriendo aquí la palabra de Dios. Nuestro diario vivir ya no es ese diario vivir que nosotros teníamos antes o que tienen las otras personas que no conocen a Dios. Esto es algo bien interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque dice aquí, aquellos que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente es una mente vana, una mente vacía, una mente tonta, una mente que pierde el tiempo porque no está en lo seguro, en lo eterno, en lo que es para siempre. Amén. Dice aquí, la mente carnal, las cosas espirituales son ¿qué? Son locuras. A un carnal, a una mente carnal, a una mente vana, cuando se les presentan las cosas espirituales, les parecen locuras. Esto que estamos haciendo nosotros aquí en esta noche,
Para un carnal, esto es perder el tiempo, porque no tiene sentido, no tiene gusto, no tiene afecto para ellos. En cambio, ya el que ha conocido al Señor, pues es otra cosa. Por eso el apóstol le recalca con exigencia aquí al creyente que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nuestra mente ya está llena de Cristo, está llena con la verdad de Cristo. Y entonces esto pues es diferente. Por eso dice que andan en el 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay, por la dureza de su corazón. La gente que no está en Cristo, lamentablemente, y ahí es donde entra la parte nuestra, de nosotros preocuparnos por aquellos que no conocen a Dios, porque también nosotros anduvimos en otros tiempos con ese tipo de mentalidad, una mente vacía, una mente vana, una mente solamente inmersa en las cosas de aquí, de este mundo, pero nuestra mente no se transportaba al más allá ni a las cosas eternas. De ahí que nos dan ahora esta explicación. Dice que andan ajenos de la vida de Dios, ignoran por completo las verdades divinas. Amén. ¿Por qué? Porque el entendimiento está entenebrecido, que está en tinieblas. Amén. Que tienen sus corazones llenos de ignorancia. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Y aquí dice más, dice, sus corazones están endurecidos como piedra. Amén. Y están también de una manera queriendo o no queriendo, porque no saben dónde van. Es una mente que está sin Dios, está expensa a las tinieblas, al rey de las tinieblas. Amén. Y el mundo, el Satanás hace con la gente que están bajo su dominio todo lo que él quiere y trata por todos los medios de que no se les salgan del lado. Amén. Dice, sus corazones pues están completamente vanos. Amén. Dice en el verso 19, dice, y los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Wow. Toda clase de impureza. Cuando nosotros leemos, hermanos, esto, nos vemos de esa insensibilidad moral que nos habla aquí la Biblia, ¿verdad? Que cada vez son más apáticos a las cosas morales y espirituales. Si nosotros leemos en el libro de los Romanos, en su capítulo 1, el versículo 32, miren cómo nos dice aquí la palabra. Los impíos, quienes habiendo entendido, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, que su mente es endurecida, su mente es dañada totalmente. Sus pensamientos están solamente ligados al mal, ligados a todas estas cosas que nos dicen aquí la palabra de Dios, ligado a la lascivia, a cometer con avidez toda clase de impureza, pero que no solamente las hacen, también se complacen con los que las hacen, también se deleitan en hablar de eso, y sus conversaciones pues son impúdicas, sus conversaciones son inmorales, sus conversaciones vienen a ser conversaciones sucias, completamente sucias. Todas sus palabrerías son de doble sentido y dicen unas cosas pensando en otras porque están completamente entenebrecidos. Y eso es lo que la palabra aquí llama a los seguidores de Dios, a que tengamos ese cuidado de que en ningún momento nosotros pues nos involucremos en estas cosas, sino que salgamos y nos alejemos de eso y nos metamos en las cosas santas, como dice la palabra de Dios. Vea que el verso 20 y 21, amén,
del 20 en adelante, nos dice: mas ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros los creyentes ahora, hermanos, tenemos otra mente, una mente diferente, un pensamiento diferente. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios, por su misericordia, nos ha rescatado de ahí, de esa vana manera de pensar, de esa vana manera de vivir, y nos ha traído a la luz que es Cristo Jesús. Entonces ahora se nos exige a nosotros, con exigencia, que ya nosotros no hemos aprendido así de Cristo, que nosotros tenemos ahora que llevar los mandamientos de Cristo. Amén. Aprender lo que es el amor de Dios y aprender lo que es la moral, las virtudes divinas. Amén. Dice, nosotros hemos aprendido de Cristo. ¿Cuántas cosas hemos aprendido de Él? El seguidor de Cristo dice que pasó de muerte a vida. Nosotros hemos aprendido esto. Nosotros ahora somos nuevas criaturas. Nuestros pensamientos ahora están en Dios. Y cuando estamos junto a ese tipo de personas que tienen ese tipo de conversaciones, a nosotros tienen que molestarnos esas conversaciones. Nos dan asco. No queremos estar ahí, no queremos escuchar eso para nada, porque son cosas sucias que la Biblia dice que ya nosotros estamos despojados de todo eso. Dice, el creyente en Cristo se despoja de su vieja manera de vivir. Todas esas cosas viejas ya pasaron para nosotros. Nuestra mente se renueva ahora en espíritu. Nuestra mente, nuestros corazones ahora están ya completamente cambiados a un corazón nuevo. Dice, revistiéndose por el Espíritu Santo a una nueva criatura, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y aquí entra esa parte de la santidad. La palabra santidad quiere decir apartado, quiere decir separado, quiere decir que ya Dios nos ha separado de allá del mundo a nosotros y ahora no andamos conforme a las veleidades de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios, a la palabra del Señor. Amén. Por ello aquí el Señor nos enseña y nos dice, más ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad, Cristo es la verdad, aleluya. Y todo lo que Cristo enseña es la verdad. Y todo lo que tenemos en Cristo es esa promesa maravillosa a la que nosotros estamos aferrados, a las promesas que Dios nos ha hecho. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos los engaños del mundo, ya eso pasó. Ya nosotros no estamos sujetos a eso. Dice, y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Nuevas criaturas en Cristo somos. Ya las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora nosotros, con una mente renovada, con una mente puesta en Cristo, vivimos una vida aparte del mundo. Amén. Por eso nos sigue dando el apóstol aquí. Nos dice, en el versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno a su prójimo. Aleluya. Porque somos miembros los unos de los otros. Ahora en Cristo somos un bloque. Dice la Biblia que la iglesia, todos los miembros de la iglesia conforman el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Pero se nos exige a nosotros aquí ser completamente verdadero en todo. No podemos tener mentiras entre nosotros, mis hermanos. Dice, hay mentiras abiertas y mentiras encubiertas.
Hay mentiras a medias y mentiras completas. Y otros ligados, otras que son ligados entre mentiras y verdades, etcétera. Pero ojo, todas son mentiras. El creyente tiene que ser verdadero. Cristo nos enseña a nosotros, dice, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Porque lo que pasa de ahí, lo que hay que estarle añadiendo cositas y detallitos para que se vea más bonito, dice Cristo, eso no es de Dios. El creyente nada más tiene un sí o un no y se acabó. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. El creyente tiene que ser verdadero, cuidadoso con eso de la mentira. Que la Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Así que esto es algo bien serio, hermanos. El creyente tiene que cuidarse y pedirle a Dios, Señor, cuídame, porque la mentira es algo tan sutil que la persona se acostumbra a ella. Y cuando la persona se acostumbra a hablar mentiras, ella misma, la misma persona que la habla, las cree. Llega el momento que las cree y cree que es verdad. Y se acostumbra y le salen las mentiras. Cuando la persona es mentirosa, las mentiras le salen de una manera tan libre, tan fácil, que la dice sin darse cuenta. Pero ese no está en Cristo. Porque el que está en Cristo, el Espíritu Santo le va a redarguir de que está hablando mentira, de que está siendo hipócrita, de que está hablando cosas que no son de Dios. Por ello, mis santos hermanos, el creyente tiene que vivir en el Espíritu. Tiene que vivir en el Espíritu, no en la carne. Amén. Para uno ser librado de todas estas cosas que son pecaminosas. Veamos entonces otro aspecto que aquí la palabra nos exhorta a nosotros, porque la palabra es la que nos limpia y nos purifica. Tenemos que hacerle caso continuamente a la palabra de Dios. Dice Cristo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, la palabra es la que nos limpia y hay que prestarle atención a ella. Dice aquí en el verso 26 y 27, dice el Señor aquí. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bendito sea Dios para siempre. Y quiero traer un comentario aquí a este punto, porque esto aquí es sumamente importante también. Porque la Biblia nos dice a nosotros, airaos, pero no pequéis. Es decir, puede ser que uno en un momento dado se aire o se enoje en un momento dado. Vamos a ver cuándo esto es, digamos, apropiado para un creyente. Dice, conforme al Nuevo Testamento, el enojo puede ser bueno o malo, dependiendo de si su motivo o propósito tiene un determinado fin conforme a la voluntad de Dios. Dice, es posible que Pablo sancionara aquí la indignación justa, que es el enojo hacia la maldad. Un enojo hacia la maldad. Vamos a ver un caso aquí donde la palabra de Dios nos enseña de lo que es el enojo. Bendito sea Dios para siempre. Dice, este tipo de enojo piadoso hace que el creyente deteste la injusticia. ¿Cuándo vemos un enojo piadoso? En el caso de San Marcos, capítulo 3, del 1 al 6, nuestro Señor Jesucristo se enojó en una sinagoga. ¿Por qué? Porque habían traído a un hombre que tenía una mano seca. Pero lo hicieron con malicia, con mala fe. Los fariseos y los herodianos trajeron ese individuo porque sabían que Cristo iba para allá y era día de reposo y querían saber si Cristo lo sanaría o si no lo sanaría ese día de reposo, para acusar a Cristo de que en el día de reposo él estaba trabajando. Y cuando
Cristo entró, que vio todo esto, y sabiendo el Señor, porque es Dios, amén, lo que se meditaba en los corazones de ellos, dice la Biblia allí en esa cita que acabo de dar en el libro de San Marcos 3, 1 al 6, dice que Cristo se enojó contra ellos. Porque vio la hipocresía de ellos, porque vio lo que estaban haciendo ellos, que lo que querían era acusarlo. No querían que él sanara a ese hombre, no querían que él hiciera ese bien. Y Cristo le dice, pero si a ustedes se le cae un animal en un hoyo en el día de reposo, ¿lo van a dejar morir en ese hoyo? Y no, vamos y lo sacamos. Y este hombre que ha estado sufriendo, que ha sido esclavizado por el diablo, por esta enfermedad, etcétera, porque fueron varias las ocasiones en que pasó casos como este, le dice a Jesús, ¿no creen ustedes que es necesario sanarlo? Y le dijo, pues yo lo voy a sanar, aunque ustedes se pongan contra mí, aunque ustedes me acusen de lo que sea. Y dice la palabra de Dios que Cristo se enojó en ese caso contra ellos, porque vio su mala conducta, su mala fe, porque vio lo que había en el corazón de ellos. Por eso aquí era una injusticia lo que se estaba cometiendo y Cristo se enojó. En caso como ese, pues la palabra aquí le dice, bueno, es justificado, ¿verdad que sí? Dice, la inmoralidad, la impiedad y todas las demás manifestaciones pecaminosas pueden provocar en nosotros enojo. Es así. Así dice, si este enojo está libre de todo egoísmo y se basa en el amor a Dios y a los demás, dice, no solo es permisible, sino ordenado. Jesús lo expresó aquí en este libro de San Marcos, que ya les cité. Amén. Dice aquí esta palabra, también nos dice, amén, dice, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aún el enojo justo puede convertirse en amargura. Por eso debería dejarse a un lado al final de cada día. Si se prolonga el enojo, puede volverse hostil y transgredir la instrucción de la palabra de Dios. Vamos al libro de los Romanos para que veamos cómo la Biblia nos enseña a nosotros los creyentes cómo tenemos que bregar con esto del enojo. Amén. Fíjense como nos dice aquí en bendito y alabado es el Señor por todos los siglos, como nos dice aquí en Romanos capítulo 12, en el verso 17 en adelante. Miren lo que nos enseña la palabra aquí sobre el enojo. Es algo bien delicado. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Dice, no sea vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Así que nosotros estamos llamados, hermanos, a tener cuidado con todas estas cosas. Y dice aquí que no le demos lugar al diablo. O sea, hemos de saber cuándo una cosa se puede hacer y cuándo no. Pero la Biblia es la que nos guía y nos da los parámetros. Y nosotros estamos llamados a dejarnos guiar por la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo. Amén. No deis lugar al diablo. Eso es algo
mandatorio en la palabra del Señor, con lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, por último, dice aquí, en esta parte, el versículo 28 en adelante, hasta el 29, dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación de vuestras almas. Amén. Ahora, dice aquí que no, dice la palabra que dice el que hurtaba no hurte más. Claro, ya el creyente, una nueva criatura, no anda robando, no anda engañando, no anda mintiendo, no anda cogiendo lo ajeno, no anda metiéndose en lo ajeno. Amén. Dice aquí que mejor que la persona trabaje. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. O sea que el vago tiene que tener conciencia de que si se convierte a Cristo, tiene que dejar la vagancia, porque la vagancia también es un pecado. Ahora, si alguien no puede trabajar por una razón justa, que no puede trabajar, no tiene trabajo o lo busca, pero no lo consigue, si esa persona está enferma, si esa persona necesita, amén. Entonces, los demás, los que podemos o los que pueden, entonces han de darle la mano a esa persona. Pero ya ahí se justifica, ya ahí no hay que buscarle más detalles a esto. Ahora, nos dice aquí también en el 29 que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Nuestro vocabulario también tiene que convertirse al Señor, nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en el corazón es lo que nosotros hablamos. Lo que sale afuera es que nosotros lo tenemos adentro. Por ello, el que está lleno de Dios, el que está lleno de la palabra de Dios, el que está escudriñando siempre la palabra de Dios fluye en él. Amén. Y eso habla y eso dice. Y entonces la gracia de Dios es sobre esa persona y ninguna palabra corrompida va a salir de la boca de un creyente si es creyente. Porque si no es creyente, si lo que está aparentando ser, entonces tiene que convertirse al Señor. Cuando he oído de personas que me dicen, pero fulana es cristiana y habla así, tiene un vocabulario tal o cual, yo digo, pero es que todavía esa persona no ha nacido de nuevo, porque la persona que es regenerada, también el lenguaje se les regenera. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios cambia es el corazón, no es nuestra apariencia. La apariencia viene después, porque la apariencia viene de adentro, sale del corazón. Dios es el que nos cambia y nos da el ropaje de afuera. Pero si nosotros solamente cambiamos el ropaje de afuera y lo de adentro se queda igual, es porque Cristo no ha amanecido en nuestros corazones. Todavía no hemos nacido de nuevo. Y ahí es donde está el detalle de casos de personas que vemos que aparentan a los ojos humanos, pero en el fondo del alma son otras cosas, porque todavía Cristo no ha amanecido en ellos. Bendito sea Dios para siempre. Por eso dice que las palabras que salgan de la boca de nosotros tienen que ser palabras para edificación, para que nos edifiquemos unos a otros. Porque las palabras son muy importantes. Las palabras son conceptos, son ideas, son cosas que nosotros pues tenemos que tomarlas bien en cuenta. Amén. Y por último, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Así también perdónense ustedes los unos a los otros. Nosotros, hermanos, que somos creyentes, amén, que tenemos a Dios en nuestros corazones, amén, tenemos la responsabilidad de tener ese cuidado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es una persona, amén, que se enoja, que tiene sentimientos. Por eso es que se enoja, porque tiene sentimientos. Habla porque siente.
da órdenes, convence, porque es una persona. Esa doctrina por ahí que andan diciendo que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza, que no es Dios, están completamente equivocadas. ¿Por qué? Porque quien está aquí en la tierra ahora para consolar, para guiar a la iglesia, para iluminarnos, para convencernos, para redarguirnos, para hacernos llevar una vida completamente llena de gozo, de alegría, de paz, de amor, de fe, de mansedumbre, de templanza y de convivencia los unos con los otros, es el Espíritu Santo. Cuando no está el Espíritu Santo, no hay vida. El Espíritu Santo es la esencia, dice la Biblia que es la arras de nuestra salvación, es la garantía de nuestra salvación, es lo que Dios nos ha dado a nosotros, amén, para que nosotros sepamos con toda claridad, amén, que nosotros somos salvos. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Por eso es que no puede sentir gozo, no puede sentir alegría, no puede sentir paz en su corazón. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Está completamente perdido. Por eso dice, no lo irritemos, no lo contristemos, démosle nuestra vida completamente a Él, démosle honra. Amén. Como la damos con Dios, con el Hijo. Amén. Es una sola cosa. La Santísima Trinidad es Dios, amén, pero se manifiesta en esas tres divinas personas. Y de esta manera nosotros pues concluimos este capítulo 4 e instamos a que lo leamos de nuevo, hermanos, y volvamos de nuevo a repasar esto y veamos grandes bendiciones de Dios para nosotros. Dios le bendiga a todos, hermanos, que la paz de Dios sea con todo su pueblo. En el nombre de Cristo, Padre, gracias te damos en este día. Padre Santo, que nos ha permitido compartir esta parte de la palabra del Señor. Bendice tu pueblo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Bendiciendo a Dios, hermanos, en todo tiempo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.